Bueno, seguimos entonces con la teórica. En el momento en que se va a aplicar un método acelerado, es importantísimo identificar el producto dentro del envase que se pone adentro de las cámaras. Se puede hacer de distintas maneras, pero lo importante es tener bien una identificación de cada producto en cada cámara. Muchas veces se pone simplemente un número en el frasco que se pone en la cámara y se tiene un cuaderno donde ese número se corresponde con una serie de informaciones como para tener claro qué producto hay en el frasco, qué día se colocó el frasco en la cámara, cuál es la temperatura de la cámara en la que se colocó, etc. Es muy importante en qué condiciones se hace el test. Se tiene que tomar decisiones sobre la temperatura y humedad relativa que tiene que tener cada cámara. Muchas veces se hacen ciclos de temperatura, por ejemplo, en el caso de ensayos sobre productos congelados, muchas veces hay cámaras que se usan que no están a una temperatura fija, sino que van describiendo las temperaturas ciclos de tal manera de remedar o copiar lo que ocurre en la vida real con ese producto congelado. También puede ser que se cambien las condiciones atmosféricas si eso fuese de interés, no es tan común, sino que lo más común es que haya ciclos de temperatura en relación con las condiciones climáticas de ese país, esa ciudad, etc. Tiene que estar muy claro el envase en el que está envasado, el día que ingresa, el día que hay que retirarlo y por lo tanto cuál fue el tiempo de almacenamiento. Para establecer el cronograma del ensayo, es muy importante decidir cuándo es la fecha adecuada para alargar los ensayos, digamos. Primero, que la planta tenga capacidad ese día para generar las muestras que se van a almacenar y que a su vez la fecha en que se extraen las muestras de las cámaras respondan a las posibilidades de análisis del laboratorio y si es una evaluación sensorial, a la disponibilidad. Está trabajando un poco. ¿Perdón? Que se cortó un poco. ¿En esta transparencia o antes? No, en la anterior también, pero se entendió. Acá medio... Bueno, vamos de nuevo. A mí no me apareció ninguna leyenda. Si quieren, vamos a la anterior también. Un momentito, por favor, y hablamos del anterior. En el anterior me parece que no tenía tanta importancia lo que se decía, pero lo repetimos. Necesidad de identificar perfectamente cada envase que se pone adentro de la cámara en cuestión. Tiene que tener de mínimo un número, que tenga un correlato en un cuaderno perfectamente guardado, que diga qué hay en el envase, qué pruebas se está haciendo, el número del producto, características de la formulación, características de la preservación, cuál es la temperatura y la humedad relativa en la que se lo está almacenando, si va a haber ciclos de temperatura que van a remedar, por ejemplo, en el caso de los congelados, la vida del producto durante la distribución y almacenamiento. También hay veces que se hacen ciclos en las cámaras de aire, vacío, gas, pero eso no es tan común. Tiene que estar claro cuál es el envase en el cual se encuentra el producto, qué día ingresa a la cámara, qué día va a egresar de la cámara y por lo tanto cuál es el tiempo de almacenamiento. En el caso entonces de los métodos acelerados es muy importante, vamos primero acá abajo, las condiciones en que se hace el almacenamiento. Las temperaturas que se recomiendan están vinculadas a las características del producto, si es enlatado, si es congelado, si es deshidratado, y las características de sensibilidad a la temperatura de la reacción que determina la vida útil. ¿Qué queremos decir? Enseguida vamos a ver un ejemplo. Si el producto es enlatado, habitualmente se almacena a temperatura ambiente. Bueno, lo voy a almacenar a esa temperatura
una cámara, y después va a haber 2 o 3 cámaras a temperaturas más altas. Si el producto es congelado, ¿cómo se almacena? Por ejemplo, a menos 18 grados centígrados. Entonces tengo que almacenar en una cámara a menos 18 y a temperaturas más altas. Menos 18, menos 12, menos 8, en fin, hasta llegar a 0, que a 0 no podemos llegar porque se va a descongelar, pero ascendiendo hacia el 0. Esto en cuanto a las temperaturas recomendadas. Pero también, para las temperaturas recomendadas, tenemos que pensar en la sensibilidad a la temperatura de la reacción que determina la vida útil. Supongamos que la vida útil la determina una reacción de pérdida de vitamina C. Entonces, si la pérdida de vitamina C es muy sensible, eso lo veo en la energía de activación, al cambio de la temperatura, puede haber entre las cámaras más o menos diferencia. Quiere decir que yo a veces, si algo es muy sensible a la temperatura, no tengo que tener 10 grados entre una cámara y otra, porque una diferencia de 5 grados ya se va a sentir, pero para eso tengo que tener una energía de activación alta. En la destrucción de la vitamina C vimos que teníamos, como dependía de la difusión del oxígeno, tenía una energía de activación limitante entre 1 y 8 kilocalorías. Eso no es muy alto. Entonces el delta de temperatura tiene que ser mayor para que se vean diferencias entre una cámara y la otra, dado que la energía de activación no es muy alta. Ahora vamos al cronograma del ensayo. Quiere decir, no solo a qué temperatura se almacena, sino los tiempos. ¿Qué quiere decir los tiempos? Yo voy a hacer una fabricación en planta y a partir de las muestras que salen de ahí, voy a hacer mi almacenamiento y mi ensayo de métodos acelerados. Bueno, la planta, para el día que yo quiero largar los ensayos, ¿me puede hacer esa fabricación? Segunda pregunta, cuando saque la muestra va a ir al laboratorio para que la analicen. Entonces tengo que ver si la fecha de extracción de las muestras responde a las posibilidades analíticas del laboratorio o a la disponibilidad de los paneles sensoriales. Hay que tener en cuenta si hay feriados, si hay fines de semana largos, si hay vacaciones, si hay poco personal. Entonces todo esto tiene que organizarse antes de decidir la fecha en la que se va a largar el ensayo de métodos acelerados. Ahora, ejemplos concretos de temperaturas y tiempos. Primero, de temperatura. Supongamos que trabajamos con un alimento congelado. Habitualmente está almacenado, por ejemplo, a menos 15 grados centígrados. Muy bien, voy a tener una cámara más alta a menos 10 y otra cámara más alta a menos 5. Fíjense que acá no hay más que 5 grados de diferencia entre la cámara a la temperatura que me interesa y las otras dos. Y esto es así, no hay más remedio, porque si sigo aumentando la temperatura se va a descongelar. Y a su vez hago un almacenamiento de las muestras originales, que la llamo control, a menos 40 grados centígrados. Es una cámara donde es tan baja la temperatura que considero que no le está pasando nada a la muestra. ¿Y qué valor tiene esto? Cuando yo largo estos ensayos con esa fabricación que me hicieron en la planta, ya una vez que largué eso, tengo todas las muestras comprometidas. Si aparece un problema, supónganse, se daña una de las cámaras y la tengo que reemplazar por otra. ¿De dónde obtengo muestra adicional de esa fabricación? Bueno, se supone que si yo pongo a menos 40 grados centígrados, la muestra está congelada a una temperatura tan baja que no ocurren cambios y se puede suponer que esa muestra es como la muestra con la que yo largué el ensayo a través del tiempo. En el caso de alimentos secos de humedad relativa intermedia entre 0,60 y 0,85, la temperatura de almacenamiento es temperatura ambiente, pongamos que es 23 grados centígrados. Y elijo cámaras a mayor temperatura, por ejemplo, una 30, que lleva 7 grados con 23, una 35, una 40, una 45. Más de una vez yo tengo que usar las que están disponibles, que están en mi empresa, que alguna otra persona que está haciendo algo en paralelo lo puso a esa temperatura y que tienen espacio vacante como para que yo ponga
las muestras del ensayo acelerado. Entonces, por lo menos lo ideal es la temperatura de interés y 3 más. Y acá es también la temperatura de interés, y bueno, en este caso solo se puede 2 más, porque si no llego a 0 y se descongela. Y con deltas de 5. Siempre controles hay. Y después, si el alimento está procesado térmicamente, se supone que se almacena a temperatura ambiente, nos referimos a un enlatado, la temperatura de interés es temperatura ambiente y después se pone a 30, 35, 40, siempre son de mínima 2 y lo ideal es 3 temperaturas más altas. Y el control en este caso es 5 grados centígrados, una cámara, una incubadora a 5 grados centígrados, donde se supone que la muestra permanece como al inicio. Y ahora cabe pensar cuáles van a ser los tiempos de almacenamiento de las muestras. Entonces, primero uno elige las temperaturas de trabajo, que lo acabamos de ver, la temperatura de trabajo. Y ahora va a elegir los tiempos. Para eso hay que asumir Q10 para el deterioro del producto. Entonces, ¿uno cómo lo hace? Uno busca en bibliografía la energía de activación de la reacción deteriorativa que uno cree que es la que va a determinar el deterioro del producto y va a cortar la vida útil respecto a la vida útil microbiológica. Busca la energía de activación de esa reacción en una matriz parecida a la que uno tiene. Por ejemplo, destrucción de vitamina C en un jugo cítrico. ¿Cuál es la energía de activación? Perfecto. Si encuentra el Q10, maravilloso. Si no encuentra el Q10, tiene que hacer experimentalmente la determinación de las energías de activación y a partir de eso calcular el Q10. Enseguida vamos a ver un ejemplo de cálculo. Acá dan otro ejemplo. Por ejemplo, si un producto seco se enrancia y se desea 24 meses de vida segura a 23 grados centígrados. Y el Q10 es igual a 2. En ese caso, yo voy a almacenar a 23 grados centígrados, quiero una vida útil de 24 meses y el Q10 es igual a 2. Entonces, lo primero que se hace es decir, bueno, si el Q10 es igual a 2 y acá tiene 24 meses, a 33 grados en realidad un delta de 10, porque es el Q10 serían 12 meses. Pero acá directamente proponen que uno considere como si hubiera 10 grados para simplificar esta primera etapa y suponer que si a 23 grados es 24 meses, a 30 grados, si bien el delta es 7, al dividir por 2 son 12 meses y entre 30 y 40, nuevamente al dividir por 2 son 6 meses. Entonces, el tiempo de muestreo se multiplica por Q10 por cada 10 grados de descenso de temperatura. Por eso acá hay un error, porque acá hay 7 grados. Si hay 7 grados y yo tengo el Q10, lo que tengo que hacer es al Q10 elevarlo a la séptima dividido 10. O sea, lo tengo que elevar a la 0,7. Y entonces voy a tener el Q adecuado para este tramo, que me va a permitir dividir 24 por el Q7 adecuado entre estos dos tramos. Ahora, entre este y este sí tengo Q10. Entonces, uno sabe que la reacción tiene Q10, quiere una vida segura de 24 meses a 23 grados. Si a 23 grados tengo 24 meses, ¿cuánto tengo a 30 y cuánto tengo a 40? Usando el Q que corresponda. En general, para minimizar las muestras a evaluar, se eligen 6 muestras para cada temperatura para no recargar al laboratorio de trabajo más allá de lo posible. Y trata de distribuir adecuadamente esas 6 muestras, desde ya está la de tiempo 0, que no la contamos, y lo divide en 6 tramos, 4, 8, 12, 16, 20 y 24. Lo mismo hace para 30 y lo mismo hace para 40. Y se deben elegir tiempos cercanos al potencial fin de la vida segura para no perderla, porque yo quiero una vida de 24 meses, pero tengo que ver si es así. Para eso tengo que analizar qué pasa
con la reacción deteriorativa que me resulta sospechosa, midiéndola a los 4, a los 8, a las 12, a los 16, a las 20 y a 24. Por ejemplo, hago el test del tiobarbitúrico para ver concentración de malonaldehído como expresión de la rancidez oxidativa. Bueno, seguimos. Siempre que se cuente con suficiente material, conviene almacenar ejemplares adicionales, lo que yo les decía, más frascos para repetir por las dudas. Todas las muestras deben estar almacenadas en condiciones equivalentes. ¿Qué quiere decir? Ninguna tiene que estar contra el fondo de la cámara, porque ahí una de las caras no va a estar expuesta a la atmósfera interna, a la circulación de aire. Y por otra parte, muchas veces se recomienda hacer una especie de mapa sobre la posición de cada muestra, o sea, se dibuja la bandeja donde está puesta la muestra, y se pone, por ejemplo, la muestra 1 se la pone en el medio, la muestra 2 al lado, la muestra 3 al lado, la muestra 4 y 5 y 6 en la otra hilera más cerca del fondo, la muestra 7 y 8 y 9 en otra hilera más cerca de la puerta, de manera tal que si uno ve un valor raro, también puede atribuirlo, en los resultados me refiero, puede atribuirlo a la posición en que está la muestra en la cámara, y estudiar bien si hay homogeneidad de calentamiento / enfriamiento en cada cámara. La naturaleza del producto que uno está estudiando determina cómo se toma la muestra, y el análisis es específico para la reacción deteriorativa que uno está siguiendo. Y la técnica analítica tiene que estar perfectamente testeada previamente para asegurar que el dato que obtengo no está teñido de la falta de puesta a punto de la técnica o de experiencia del técnico en esa técnica. Y en el informe final se pone cuál fue el objetivo de la prueba, se describe bien el producto, se describe las condiciones y longitud del ensayo. Por condiciones decimos de mínima temperatura y tiempo de esa cámara, y así de cada cámara, pero también pueden ser los ciclos de temperatura si los hubiera. ¿Qué técnica analítica se usó para la evaluación? Resultados y conclusiones. Bueno, y ahora, para terminar, vamos a explicar cómo verdaderamente, a mi criterio, es la manera de aplicar el método acelerado sin faltar a la verdad, que la verdad está en las muestras almacenadas a la temperatura más baja, que es la de interés. Primero hay que evaluar cuál es la reacción que condiciona la vida útil. Destrucción de vitamina C, aparición de color marrón, desnaturalización de proteína, etc. Buscar en bibliografía la energía de activación de esa reacción. Si no hay información adecuada, hay que determinar la energía de activación a través de ensayos cinéticos y aplicando el modelo de Arrhenius. Eso implica hacer el estudio a 3 temperaturas cercanas a las que uno va a usar para despejar la energía de activación. Después hay que calcular Q10 en función de la energía de activación T y T más 10. Ahora voy a volver bastante para atrás para mostrarles. Total, tenemos tiempo. Acá estamos. Logaritmo de Q10 o 2,3 por el logaritmo de Q10 es 10 veces la energía de activación, por eso necesito la energía de activación, dividido un corchete que encierra R por T más 10. Quiere decir que depende de la energía de activación de T y de T más 10. Entonces ahora vamos para adelante. Muy bien, entonces, una vez que uno tiene la energía de activación, sea de bibliografía o sea por experimental, puede calcular Q10 en función de la energía de activación, de la temperatura y de la temperatura más 10 a las temperaturas de interés. Vamos a un ejemplo. Q10 me interesa entre 20 y 30. ¿Por qué? Porque voy a usar 20, 30, 40 y 50. Entonces, 20 es el verdaderamente de interés. Entonces, entre 20 y 30, ¿cuál es el Q10? Para eso hago 10, la energía de activación, dividido R por T más 10, que vendría a ser la temperatura en grados Kelvin, 20 más 273,
la temperatura en Kelvin T más 10, 30 más 2,73. Y después se hace el antilogaritmo y se despeja Q10 de acá. Lo mismo entre 30 y 40, y lo mismo entre 50 y 40. Entonces tengo que calcular el Q10 para las dos temperaturas inferiores para las siguientes 20 y 30, 30 y 40, y 40 y 50. Eso lo tengo que tener hecho antes de largar el ensayo. Tengo que haber encontrado EA, y tengo que haber decidido las temperaturas, los tiempos de extracción, y calcular el Q10. En general se supone en principio que no hay quiebre en el rango de temperatura evaluado, o sea que no cambia la energía de activación. ¿Se acuerdan que a veces, si hay más de una reacción que está en paralelo con otras, en un rango prevalece una y en otro prevalece otra, cada una con una energía de activación distinta? Pero aquí, en general, se supone que la energía de activación que yo calculé, a menos que me haya aparecido una anomalía de quiebre, es la que voy a aplicar en el cálculo de los Q10. Si alguna diferencia de temperatura entre las cámaras de almacenamiento es distinto a 10 y tomo un valor delta, por ejemplo 7, se calcula el Q a ese delta, el Q a 7, como Q10 elevado al delta, o sea 7 dividido 10. Entonces, antes de empezar el ensayo, yo ya tengo toda esta información. Ahora se desarrolla el trabajo experimental. ¿Qué quiere decir? Almaceno muestras a 20, a 30, a 40 y a 50. Supongamos que nos interesa la vida útil a 20 y las temperaturas más altas usadas son 30, 40 y 50, lo que dijimos acá, en la parte experimental. Ya se tienen los Q10. Vamos a suponer que el Q10 me dio 2 y que es igual en los tres casos. No tiene por qué ser igual en los tres casos, me puede dar distinto en los tres casos, aún con la misma energía de activación, porque depende de 20, 30 en un caso, en otro caso de 30, 40 y 40, 50. Y tendré que aplicar lo que me da. Pero yo ahora voy a suponer que es siempre 2, que es un valor de Q10 bastante común. Entonces, vamos a suponer que Q10 es igual a 2. Si nos interesa que a 20 grados la vida útil sea de 16 semanas, usando el Q10 se puede calcular que a 30 grados será 8 semanas, a 40 grados será 4 semanas y a 50 grados será 2 semanas. Eso es algo que calculé, pero ahora vamos a ver la realidad. Q10 es el tiempo de destrucción a la mitad a la temperatura T sobre el tiempo de destrucción a la mitad a temperatura T más 10. Muy bien. Los primeros datos que vamos a obtener van a ser para 50 grados, que es el que tiene la vida útil más corta. Ese habíamos calculado que poníamos 6 muestras para llegar finalmente a 3 semanas. Y pusimos 6 muestras hasta 3 semanas. El último tiempo es 3 semanas. Experimentalmente se ve que 2 semanas, discúlpenme, 2 semanas. Experimentalmente se ve que a 50 grados la vida útil no es 2 semanas, sino 3 semanas, más prolongada. Entonces, uso el concepto de Q10 y lo que hago, como tengo este cociente, Q10 es este cociente, yo tengo el valor de Q10. Si la vida a 50 grados me da que es 3 semanas, calculo cuál es la de 40 grados. Entonces, si experimentalmente se ve que a 50 grados la vida útil es de 3 y no de 2, uso el Q10 correspondiente entre 40 y 50 y el tiempo de vida útil de 3 semanas que me dio a 50 y recalculo la vida útil a 40. Con el de 40 recalculo la vida útil a 30 y con 30 calculo la vida útil a 20. Quiere decir que ya el primer dato que apareció a 50 me sirve para hacer una previsión de que tengo que tener cuidado, porque yo puse 6 muestras X espaciadas en un tiempo de 16 semanas, 8 semanas, 4 semanas y 2 semanas. Pero ahora me aparece que a 50 grados no es 2 semanas, sino que es 3 semanas. Entonces, a 50 grados tengo que espaciar un poco más el retiro de muestras
como para que me llegue bien a 3 semanas. Bueno, ya ocurrió, ya me llegó a 3 semanas, para eso me sirve las muestras extra que puse. No sé si entiende, yo ponía 50 grados, puse 6 muestras, puse todo por duplicado, y si me sobran muestras, hicimos una previsión de que mejor poner más para cada tiempo. Entonces, si la vida útil es 3 semanas, ¿cómo me enteré yo que era de 3 semanas si yo había hecho una previsión de 2 semanas? Bueno, porque gracias a las muestras adicionales que puse, por si se me cayó una muestra, se me rompía una muestra, etcétera, y que me quedaron en esa cámara de 50 grados, puedo seguir llegando, seguir sacando y llegar a 3 semanas. Cuando vi que es 3 semanas, pongo acá 3 semanas, pongo acá el Q10 correspondiente entre 50 y 40 y calculo el de 40. Después pongo acá el de 40 y con el Q10 entre 40 y 30 calculo el de 30. Pongo acá el Q10 a 30, el tiempo a 30, y con el Q10 entre 20 y 30 saco el tiempo a 20. Esos cálculos que hago me permiten cambiar la frecuencia de retiro de muestra de cada una de las cámaras. O sea, no es que yo voy a tomar como que es la verdad absoluta lo que me dio a 50, sino que lo que me dio a 50 me permite programar para 40, para 30 y para 20 otras vidas útiles, probablemente más prolongadas, porque la de 2 me dio 3 a 50 grados, y entonces bajar la frecuencia de retiro a lo largo del tiempo que me dé, que corresponda, como para tener muestras hasta el fin de la vida útil. Entonces, ello me permite reelegir la frecuencia de retiro de muestras a cada temperatura. Así, si coloqué 6 muestras en las cámaras termostatizadas que se encuentran a cada temperatura, debo espaciar más la toma de muestra en cada una de ellas para poder llegar al fin del ensayo con suficientes muestras como para poder detectar la vida útil a cada temperatura. O sea que la idea, en mi criterio, de aplicación de los métodos acelerados, por un lado puede ser proveer al gerente información de manera más rápida que si yo solo trabajara a 20 grados. Pero más que nada es tener los datos obtenidos más rápidos a mayor temperatura como indicativo de lo que va a ocurrir a bajas temperaturas, permitiendo tener suficientes muestras para llegar a la vida útil a cada una de las temperaturas sin equivocar. Bueno, la bibliografía que usé es un libro que está en el pabellón 2, es el más reciente que hay de vida útil. Después también usé publicaciones del profesor Teodoro Labuza, con distintos discípulos, que acá les doy un hipertexto para que los busquen, y artículos científicos. Pero para más seguridad, como no sé si todavía está vivo el profesor Labuza y tiene su página, les mandé 3 documentos que pienso que les pueden ser de utilidad y que hablan del tema de vida útil, por si quieren leerlos, más que nada, por si en el futuro tienen que hacer algún tipo de trabajo en su empresa, o si trabajan en una empresa de asesoramiento para otras empresas, estas publicaciones que les mandé les pueden ser útiles. Y ahora voy a dejar de grabar, pero quisiera ver si hay preguntas antes de dejar de compartir pantalla,